Sí, es un honor, gusto, como quieran, eh, para mí poder compartir algunas de estas ideas. Lo que tengo aquí una presentación, que seguramente ustedes la ven, pero es nomás para tener un apoyo visual, porque la literatura infantil, sobre todo, tiene un elemento visual importante. Eh, entonces, bueno, como digo, esto es breve, ¿no? 15 minutos, más o menos, 20 tal vez, podemos conversar al final, pero me gustaría compartir con ustedes algunas sugerencias, algunas claves y también algunas sugerencias para quienes nos interesa escribir para un público infantil, no juvenil, sino infantil, digamos 12 para abajo, por usar como referente una edad de la primaria, 11, 12 para abajo, ¿no? Entonces, lo, y a ver, en el chat, ok. Bien. Gracias por acompañarnos, Andrea, y todos, ¿no? Am, lo primero que quiero nomás mencionar es que hablo desde, no tanto desde la teoría, porque esto yo nunca lo he estudiado, sino desde mi experiencia como autor de libro para niños. En mi país, que es Uruguay, publiqué a lo largo de tal vez los últimos 5 años, creo, 5 o 6 años de esta altura, una colección de biografías de personajes históricos del país, pero están contados como cuentos para niños, ahí los pueden ver. Y este año va a salir también un libro, todavía sale en junio probablemente, que lo escribí con otro escritor que también es uruguayo, que tiene que ver en realidad con la historia de la iglesia en el Cono Sur. Entonces ese es otro proyecto, pero también para niños. Eh, entonces, al hacer esto, he entrado en contacto con otros escritores que escriben para niños, hemos tenido oportunidad de conversar con, bueno, editores también, e incluso gente en el lado de promoción, etcétera. Y tengo algunas nociones que me gustaría brindarles. La primera, y empiezo con esto porque creo que es importantísimo entender esto, que es la primera clave para toda obra infantil, para todo libro para niños propiamente, es que es una obra ilustrada. Para el niño, la experiencia de leer un libro es lúdica, es táctil, es visual. Entonces, por ese motivo es que, por ejemplo, los libros para niños no venden tanto en versión digital, sino en papel, porque al niño le gusta tocarlo, apuntar, rayar, eh, y para captar su interés es importantísimo que tenga ilustraciones. Acá algunos ejemplos, ¿no? Donde viven los monstruos, el gato en el sombrero, pero aún referentes como María Elena Walsh, que no es conocida por las ilustraciones, pero su libro tiene ilustraciones también. Entonces aquí puse algunos ejemplos, distintos estilos, tal vez distintas edades también, pero las ilustraciones son importantísimas. Eh, la parte que hacemos como escritores es solo la mitad del libro para niños. Entonces, si vamos a escribir para niños, tenemos que pensar en que el libro va a ser ilustrado. Yo no tengo la suerte como, por ejemplo, Maurice Sendak, que escribe e ilustra. Yo solo escribo. Entonces, para hacer mis libros, salí a buscar ilustradores. En este caso conseguí para los libros, eh, esa colección de 12 libros, una ilustradora uruguaya también, y para el otro libro que está por salir, un ilustrador, son todos uruguayos, pero eso porque por la red de contactos de uno, ¿no? Pero tuve que salir a buscar gente que ilustrara porque yo no lo hago. Entonces, de hecho, a estos libros se les llama álbumes ilustrados. Dentro del campo, dentro del mundo editorial, esto se llama un álbum ilustrado. No un libro para niños, sino un álbum ilustrado, porque es lo que es, ¿no? Entonces, vayan pensando en este tema de las ilustraciones. Eh, es importantísimo,
además, como verán aquí, porque el tipo de ilustración debe adecuarse al contenido y a la edad, porque la mitad o más de lo que en este caso vemos unas ilustraciones muy sencillas, nos damos cuenta que es para un público muy chico, alegres, la paleta de colores, vibrantes, todo ese tipo de cosas son cosas que los ilustradores manejan muy bien. Eh, y bueno, este ejemplo, este es un ilustrador que es miembro de la iglesia, ella también es una ilustradora que es miembro de la iglesia, entonces tenemos a Ismael Menéndez, Indira de Vialle. Observen que el tipo de ilustraciones es diferente, comunica algo distinto. Entonces nos las imaginamos en un libro diferente. Algunos ilustradores ilustran mejor para ciertas edades, ciertos temas y otros para otros. Entonces, bueno, esa es una primera clave. Vayan pensando en las ilustraciones. No hay libro para niños o álbum ilustrado sin ilustraciones. Eh, la segunda clave que debemos tener en cuenta es el grupo etario para el que escribimos. Porque uno dice para niños, como que fuera todo lo mismo. Pero el desarrollo cognitivo del niño es tan rápido, es vertiginoso de hecho, que apenas 2 años de edad, sobre todo si son más chicos, marca muchísima diferencia en su capacidad cognitiva, en sus intereses, etcétera. Entonces, en el mundo editorial se suele separar los libros según el grupo etario. Entonces, el primer grupo suele estar, y estos son edades aproximadas, depende de la editorial, a veces los agrupan distinto, pero son más o menos estas edades. El primero suele ser de 0 a 3. Aquí tenemos un ejemplo. Estos libros son, más que libros, son juguetes, me atrevo a decir. Son muy táctiles, a veces tienen texturas, tienen cosas que se pueden apretar y hacen ruido, espejitos, ¿no? O sea, y son sumamente sencillos, como vemos aquí, por ejemplo, este es el interior de ese libro. eh, Tiene una función muy sencilla, que es aumentar el vocabulario, y suelen ser de este tipo de libros, para leer los colores, ese tipo de cosas. Luego, el siguiente grupo etario es más o menos de 4 a 6, ya las inquietudes empiezan a ser otras, la capacidad cognitiva es otra, entonces el texto y sus ilustraciones van a ser diferentes también. Aquí podemos ver el interior, vemos que siguen primando las ilustraciones, pero ya tenemos más un relato en el interior. O sea, hay algo que el niño puede seguir de página en página cognitivamente. Luego, ya de 7 a 9, acá tenemos otro ejemplo. Estos son libros ya más complejos, con bastante más diálogo. Las ilustraciones también, como ven, son de otro tipo, tal vez más dinámicas. Eh, Acá, ok, avanza la capacidad lectora. Sí, la mayoría rangos de edad y el rango exacto puede variar. Esto es nomás para darles una idea, porque cuando uno escribe tiene que pensar en el grupo etario al que le escribe. No es lo mismo escribir un libro para alguien de 4 años que para alguien de 9, o para alguien, como vemos a continuación, de 10 o más, ¿no? Aquí ya están saliendo de la infancia y entrando en la adolescencia. Las inquietudes son otras. Eh, este tipo de libros son los que más textos suelen tener, menos ilustraciones. Las ilustraciones con mucha frecuencia son en blanco y negro. A veces hay varias páginas sin ilustraciones. Hay, por ejemplo, una página ilustrada y después 4, 5, 6 páginas sin ilustración, o pueden ser algo más dinámico como esto que vemos aquí. Eh, pero lo menciono porque tenemos que pensar, ¿qué edad tiene el niño al que le estoy escribiendo? En parte porque la edad no solo tiene algo que ver con el largo del texto, su complejidad, sino también con los temas que podemos o que se suelen abordar. Eh, Casi todos, y esta es la tercera clave, tienen un relato, con excepción del grupo de 0 a 3 años, que son libros de aprendizaje puro y duro, ¿no? Aprender a contar, los colores, eh, a reconocer las estaciones, cosas así
muy básicas cognitivamente, pero ya más o menos de los 4 años en adelante empiezan a tener trama, empieza a haber un relato, algo que se está contando y que el niño va siguiendo. Entonces empiezan a aparecer también ciertos temas recurrentes. Ahora, yo puse esta lista acá eh, y por supuesto cualquiera de estos temas puede aparecer en cualquier edad. Lo que yo digo es que son más comunes en esos grupos etarios. Entonces, ya cuando tienen de 4 años en adelante, porque esto luego lo vemos a los 7, 9, etcétera, ¿no? Pero de 4 años en adelante empezamos a ver relatos que tienen que ver con los valores, ¿no? Aprender el amor a la patria o el, el tratar bien a los demás y con las emociones, aprender a dominar el enojo, entender por qué mi hermana llora mucho, o sea, ya tienen que ver con ese tipo de ámbitos. A partir de los 7 empezamos a ver más libros en que ya hay una aventura propiamente, muchas veces vertebrada o los personajes giran en torno a un grupo familiar, pueden ser aventuras de hermanos o una familia que se va a la playa, y a partir de los 9 ya empiezan a primar los relatos donde son jóvenes, niños jóvenes con sus amigos, en un mundo a veces ficticio donde no hay adultos, o el adulto es apenas marginal en su presencia dentro de la aventura, y ya los temas que empiezan a interesar a los adolescentes, las relaciones con las demás personas, el lugar en el mundo, etcétera. Estos empiezan a aparecer más o menos a través de esta edad. Entonces, hay relatos que son más idóneos para ciertas edades. Entonces, al pensar en la edad, en el grupo etario también consideramos qué tipo de relato es el que vamos a compartir, ¿no? Luego, una siguiente clave, que es el protagonista. Todos estos relatos, incluso los libros de aprendizajes, suelen tener un protagonista. Se centran, no es un grupo extenso con una novela de personajes, sino muy pocos personajes y gira fuertemente en torno a un protagonista. Los demás personajes suelen ser marginales en el sentido de que no son el centro, sino que más bien acompañan al protagonista. Eh, entonces, vamos a ver unos ejemplos de algunos protagonistas. En este caso, este libro se llama Me llamo Juana y así me hice poeta, que es uno de los míos y es la vida de Juana de Ibarburu, contada para lectores primeros lectores, digamos, 5 años en adelante, más o menos. Eh, la protagonista es un personaje de la vida real, una poeta que existió. Luego aquí tenemos otro que se llama Violeta, de Susana Olaondo, es el libro. La protagonista es una brujita que tiene tal vez unos 6 7 8 años, eh, no muy definida la edad, pero una niña, ¿no? Y luego tenemos aquí, entonces, perdón, pasamos de un personaje histórico a un personaje inventado, ¿no? La protagonista es inventada, no existe la brujita Violeta en el mundo real. Luego aquí tenemos en La Paloma necesita un baño, de Mio Williams. El protagonista es una paloma, y una paloma que ven tiene cierta personalidad bien definida, pero es una paloma, es un animal. Aquí el grúfalo, eh, que es un protagonista también que es completamente ficticio, ya no es ni siquiera un animal, es un ser fantasioso, inventado, creado de hecho, para este cuento y hay dos, y el siguiente. Eh, entonces, el protagonista puede ser muchas cosas, pero hay dos claves en cuanto al protagonista. Primero, tiene que ser absolutamente memorable. Y la forma en que es memorable tiene rasgos muy fuertes, muy marcados, que lo separan y lo distinguen de su entorno. Es un protagonista muy memorable. Y lo otro es que sea un ser inventado, un animal,
un personaje de ficción o un personaje de la vida real, en realidad todos estos protagonistas son niños, independientemente de que sea niño o no, en el texto su óptica es la de un niño. Su óptica es una óptica cómplice, que invita a los lectores a seguir desde esa perspectiva del niño la aventura, el relato que se está siguiendo. Entonces, independientemente de qué forma tome nuestro protagonista, debe ser memorable, con rasgos muy bien definidos, y debe ser internamente un niño. Es decir, no infantil, ojo, no infantil, sino que tiene la perspectiva y esa mirada cómplice que pueden tener a lo mejor dos niños cuando comparten algo que nadie los escucha, ¿no? Eh, Bien, entonces esa sería la cuarta clave. Tenemos que diseñar bien, no solo visualmente, pero eso es algo que hay que hablar con quien ilustra, sino también en la narración al protagonista. Y luego una quinta clave, acá no se me ocurrió ninguna imagen interesante, así que bueno, escribí acá. Eh, que obviamente el texto tiene que ver con, aquí estoy hablando específicamente del uso del lenguaje. Y esto ya hablamos del grupo etario, ¿no? Entonces, obviamente el uso del lenguaje tiene que ser adecuado para la edad. A veces eso pensamos, y voy a tocar esto en unos minutos, pero a veces pensamos que adecuado para la edad quiere decir hablarle como que es tonto el lector. No, no es eso. Para esta parte tenemos que prestar mucha atención a cómo hablan los niños, que es algo, por ejemplo, que yo hice con mis cuentos, eh, y que a veces cuando he conversado con gente que los ha leído me dice, qué, qué bien que suena tu personaje. Y lo que en realidad suena bien, porque he prestado mucha atención a cómo hablan, en mi caso, los niños uruguayos de cierta edad, y he procurado hacer eco de esa forma de expresarse en, en el protagonista, en la narración. Entonces, cuidado con los eufemismos, no es hablarles como que no fueran inteligentes o como que no tuvieran capacidad, sino es usar el lenguaje que ellos utilizan. Eh, y esto de los eufemismos lo mejoro porque a veces caemos en la tentación, por ejemplo, si un protagonista muere, si un personaje muere, no, entonces papá se fue al cielo, ¿no? O papá se fue a vivir con Dios. No, o sea, papá murió, ¿no? O sea, claramente lo que necesitan es un lenguaje accesible que puedan entenderlo y con el cual compenetrarse. Esto no quiere decir que no se pueda introducir, y esto es algo que de hecho que conversamos bastante con el autor del libro que está por salir, que no se puedan introducir por ahí términos o palabras que están apenas por encima del rango de ese grupo etario, de lo que uno espera. Por ejemplo, si estamos escribiendo para el grupo de 4 a 6, por ahí podemos poner una o dos palabras que sabemos que a lo mejor están por encima del lenguaje que maneja un niño de esa edad. ¿Pero por qué? Porque tiene una función también pedagógica, y voy a hablar de esto. Solo que si vamos a utilizar eso para enriquecer el vocabulario del niño, está bien, pero tenemos que darle alguna explicación. Por ejemplo, en el primer libro que, que puse ahí, que es uno que se llama, me llamo José Gervasio y así me hice jefe de los orientales. Ahí usa la palabra éxodo, que es un episodio histórico en la historia del Uruguay al que los historiadores llaman el éxodo. Pero claro, éxodo es una palabra que a lo mejor se escapa del rango. Entonces puse, hicimos un éxodo, después una explicación. Un éxodo es cuando mucha gente se muda de vivir de un lugar a otro. Entonces está el término muy técnico y después una breve explicación. Entonces podemos introducir también vocabulario más avanzado y al pensar en el uso del lenguaje, yo siempre vuelvo a lo mismo y por eso mencionaba lo de los eufemismos. No hay que subestimar la capacidad del lector. El lector tiene cierto nivel cognitivo, eh, pero no es tonto. Es niño, pero no tiene que decir que lo vamos a tratar como que no tuviera capacidad de entender. Además, tenemos que recordar que estos textos, por lo general, son mediados. En la mayoría de los casos, sé que no siempre, pero
En la mayoría de los casos es un adulto que le pone el libro en manos al niño. Entonces el adulto está buscando que el niño saque algo del libro, ¿no? Entonces el texto va a ser mediado, va a haber algún tipo de conversación, algún tipo de devolución. Incluso tal vez el adulto se siente, por ejemplo, una abuela con su nieta, se siente, abra el libro y lo lean juntos y lo conversen. Entonces no debemos subestimar la capacidad del lector y tenemos que entender el contexto en que en la mayoría de los casos se va a leer el libro. Entonces, bueno, para mí esas son 5 claves. Sé que vamos muy rápido, después podemos conversar, pero son 5 claves esenciales a la hora de crear nuestro texto. Eh, Quisiera cerrar con 2 sugerencias. La primera tiene que ver con el afán didáctico. Y hay gente, hay escritores de libros para niños que toman una postura, yo diría casi de santurrones, de que no, yo no escribo para enseñar, yo escribo para que el niño se divierta. Bueno, está bien. Pero seamos honestos, la abrumadora mayoría de las personas, cuando nos sentamos a escribir un libro para niños, es porque queremos comunicarle algo a la generación creciente. Sin duda, fue mi caso cuando yo escribí estos libros, lo hice literalmente pensando en mis 2 hijas que tengo en casa, en qué libro me gustaría que ellas pudieran leer cuando tenían esa edad. Entonces, sí que hay un afán didáctico, y creo que entre los santos de los últimos días, incluso tal vez más fuerte que en el resto de la población, cuando se crean estos libros y cuando el tío, a mí por ejemplo me escribió alguien y me dijo, Gabriel, recomiéndame uno de tus libros, de hecho un colombiano, que iba a viajar a Colombia y me dice, Gabriel, recomiéndame uno de tus libros que quiero regalárselo a mi sobrina, pero quiero que tenga contenido. Así lo dijo él, quiero que tenga contenido. ¿Qué quiere decir eso? Que el adulto cuando pone un libro en manos de un niño busca que sea algo que genere algún tipo de bien en la vida del pequeño lector. Entonces, eh, acá es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque en cierto modo el afán didáctico hay que disimularlo para que el niño no se aburra o no se cierre, porque si el texto le habla al niño claramente diciéndole, esto es lo que tienes que aprender, entonces el niño ya no le interesa tanto. Es como todos, ¿no? Si sentimos los adultos que nos están sermoneando, nos tapamos los oídos, no nos interesa. Entonces, les voy a dar un ejemplo de cómo hay que disimularlo, entretejerlo. Esto es solo un ejemplo de cómo se puede hacer, pero el principio de fondo es que no debe sonar como una enseñanza. No tiene que tener la moraleja explícita, digamos, sino implícita. Entonces, este es solo un ejemplo. Este libro que está acá, el nombre es Me llamo José y así me hice artista. Es sobre la vida de Pedro Figari, que fue un pintor uruguayo. El tipo además fue abogado y bueno, y un montón de cosas más. Pero a lo largo de, de todo el relato, de toda la vida, porque uno, si va a escribir sobre hechos históricos, tiene que investigar mucho. Entonces, me hice toda una investigación, es lo que más tiempo lleva, para entender la vida de él y poder relatarla. Y lo que yo me di cuenta es que él se esforzaba mucho él tenía una idea, de hecho, de que uno tiene que aplicar la inteligencia para crear belleza. Y que si uno aplica la inteligencia para crear belleza es un artista, independientemente de si está pintando o no. Esa era parte de lo que lo motivaba a él a vivir. Y yo les dije, qué interesante para compartir eso como valor con un niño. Entonces, cuento toda la vida de él sin nada, pero en la última página dice, lo puedo leer yo, lo puede leer alguien o está muy chico. Como gustes, Gabriel, no sé si quieras que alguien de los que están en la sesión lo Si alguien lean. lo alcanza a leer, Yo mejor. sí, A ver, adelante. dice me llamo Pedro. Ahí va. Ok, me llamo Pedro Figari y un día fui un niño como vos. En la vida me dediqué a muchas cosas. En todo lo que hacía, siempre traté de aplicar la inteligencia a mis tareas, ya fuera defendiendo a alguien acusado injustamente o pintando un pericón bailado entre ombúes. Por eso sé que cada vez que apliques tu propia inteligencia para crear algo bueno en tu vida o en la vida de los
demás, el artista sos vos. Hasta siempre. Entonces, claro, ahí está la invitación, pero es implícita, ¿no? O sea, ahí yo directamente les digo, esta es la moraleja, pero no se los digo, sino que pongo la invitación de forma implícita y entonces, claro, el niño se entusiasma porque piensa, ah, yo también puedo ser artista, le da algo a lo que aspirar, en vez de decirle, ah, vos tenés que hacer esto porque si no estás desperdiciando tus talentos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ese es un consejo en cuanto al afán didáctico. Está ahí, pero tenemos que encontrar la forma de comunicarlo sin que suene a maestra de escuela diciéndome lo que tengo que hacer. Eh, y luego, otra sugerencia, no, perdón, otro ejemplo de cómo hacer esto del afán didáctico. Un ejemplo más. Esto viene de un libro que publicó la Iglesia en Nueva Zelanda para conmemorar, creo que 100 años de la iglesia, de la llegada de la Iglesia a Nueva Zelanda. El libro lo publicaron, ven ustedes ahí que está en dos idiomas, en maori y en inglés, para llegar a una mayor población. Entonces, estaría bueno, por ejemplo, que en México se escribiera un libro, ¿no? No sé, en castellano y en náhuatl, algo así, pero... y luego lo que tiene al final acá es sencillamente un código QR que invita al niño a entrar a una página web en Internet, donde hay fotos, donde hay cosas interesantes que pueden ver, y donde ellos pueden cargar, si quieren, material, dibujos, historias, etcétera. Eh, pero le dice sobre la iglesia, entonces ahí el gancho, ¿no? La parte del afán didáctico, y es una invitación a hacer algo. Además tiene los renglones para que escriban acá directamente si quieren. Entonces, acá es una invitación más directa, pero es hacer algún tipo de actividad. No es un sermoneo de ahora tú tienes que vivir rectamente, ¿no? Sino, mira, aquí tienes una actividad que de algún modo te vincula con nuestro proyecto, ¿no? Entonces, a lo que voy es que hay varias formas de hacerlo, eh, y tenemos que aplicar la inteligencia para ver la mejor de hacer. Luego, la última sugerencia, y esto en cierto modo ya lo di a entender, pero es el trato de los temas difíciles. Obviamente hay temas que ciertos grupos etarios no están para abordar. Yo no puedo escribir un libro para una niña de 4 años hablándole de la violación, ¿no? Este, y entonces hay temas que no van, pero sí que hay muchos temas difíciles que se pueden abordar y con frecuencia se abordan en este tipo de literatura. Por ejemplo, yo ahora no me acuerdo del nombre del libro, pero me acuerdo que para escribir uno de estos libros, porque tenía que tratar, el protagonista se termina suicidando, tenía que ver cómo tratar ese tema y encontré un libro que hablaba de la depresión. La protagonista era una niña sumamente deprimida y la forma en que lo manejan ahí es que ella siempre tiene como un doble, que es como una mancha negra que la sigue a todos lados. Y ella no puede hacer nada porque tiene esa mancha pegada, y cómo ella maneja eso, ¿no? Entonces, sí que hay temas como la depresión, como el divorcio de los padres, la soledad, la enfermedad, la muerte, que son parte de la vida y que se pueden abordar de una forma eh, bueno, que sea de acorde a la guerra, por ejemplo, es un buen ejemplo. Este, la violencia en algunos contextos sociales, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tengo apenas un ejemplo en este caso, el libro me llama Petrona y así me dice pintora. Ella es una pintora sordomuda que llegó a ser realmente el máximo exponente de cierto tipo de pintura que se llama planismo, eh, en el Uruguay, y que de hecho en este momento una exposición de ella está recorriendo toda América Latina. Entonces, es Petrona Viera. Un incidente que marca su vida es que cuando ella estaba más o menos 12, 13 años, muere su padre. Y con la muerte de su padre llegan todo tipo de dificultades, incluso económicas muy severas. Entonces, ¿cómo comunicar ese dolor al niño sin perturbarlo, ¿no? Entonces, lo que yo les decía, hablar de forma directa,
sin eufemismos, pero con un lenguaje que el niño pueda entender. Entonces, no vamos leamos nomás los primeros 3 párrafos, no es necesario leerlo todo, pero a lo mejor una voz femenina que nos pueda ayudar. Si gusta, yo lo puedo leer, Gabriel. Adelante. Dice, en medio de todo esto, sufrí un golpe muy duro. Murió mi papá. Pobre papá. Aquello salió en los diarios y yo recortaba y guardaba todas las noticias sobre su muerte y su entierro. Qué tristeza. El golpe fue duro para toda la familia. Pronto empezamos con problemas de dinero. Tuvimos que vender la casa quinta. Entonces, es decir lo que es y el ejemplo. No me quedé triste, sino yo recortaba las noticias del entierro. ¿Sí? No decir me sentí mal, fue duro para toda la familia, sino, entre otras cosas, tuvimos problemas de dinero, tuvimos que vender la casa. Entonces, el lenguaje, como ven, es muy directo, eh, y el nivel es un nivel que la pequeña lectora lo ve y puede compenetrarse y puede entender, sin necesidad de abrumarla. Pero esto de acompañar los sentimientos con imágenes, no solo decir me sentí así, sino explicar, como en este caso, ¿no? Recorté esto y eso es lo que se veía en aquel libro visualmente además, porque la niña sufría de depresión y entonces estaba visualmente representado por una sombra que tenía la misma forma de ella, pero que era como todo tachado, que estaba con ella en todos lados. Entonces hay una representación visual de lo que puede sentir. Entonces, hay que tener cuidado con los temas que se tratan, pero sí que hay muchos temas que se pueden tratar, y que hay una forma, contacto, no contacto, sino contacto de hacerlo y que esté a la capacidad del pequeño lector. Bien, entonces, eso es lo que quería sugerirles o comentarles o compartir desde mi experiencia y podemos ahora, si les parece bien, si nos da el café, perdón, el chocolate, para conversar un poco, analizar, ver dudas, inquietudes, temas, etcétera. Y pues antes que nada, muchas gracias, Gabriel, y muchos aplausos. La verdad estuvo muy interesante lo que nos estás comentando. Y yo creo que sí, yo creo que pues están abiertos los micrófonos para quien tenga dudas, tenga preguntas, que quiera comentar algo. Este, pues creo que tenemos tiempo, ¿no, Rafa? Según yo, todavía hay tiempecito. Sí, si me permites, Lizzy, yo quisiera hacer un comentario. No está aquí ahorita Chuy, pero Chuy, Valdemar, me había estado haciendo unas preguntas en torno a esto de la literatura infantil. Y él está escribiendo unas historias que extienden, digamos, el universo de lo que pasa con los 2000 jóvenes lamanitas, lo que pasa con las promesas que hicieron cuando sus padres cuando entierran las armas, cuando prometen ya no usar las armas. Em, y está inventando personajes, está trabajando con cosas así. Y él se preguntaba si podía trabajar eso para el público infantil. Obviamente, si va dirigido pues, a los miembros de la iglesia, pues por supuesto que puede funcionar. Pero si está pensando, por ejemplo, en hacer un cuento para el concurso del que hemos estado hablando, que es lo que reiteramos ahorita, el premio de las letras de Valladolid, eh, quizás solamente quitando el elemento de que se trata de un relato tomado del Libro de Mormón, puede ayudar, pero yo le estaba diciendo que justamente algo relacionado con lo que Gabriel estaba explicando. eh, los libros para niños, obviamente estoy hablando de ciertos grupos etarios o de comprensión lectora o de niveles de comprensión lectora no tan pequeñitos, no tan de la iniciación, eh, pero sí de los otros grupos en los que ya se les empieza a introducir sobre algunos temas. eh, Se está utilizando mucho la literatura infantil para cumplir.
eh, una misión concientizadora, una misión de construcción de una ciudadanía, de valores comunitarios, de valores cívicos, de valores de construcción de personal también. Y en eso entran temas que son muy del momento, como por ejemplo el fenómeno de los refugiados, de gente que tiene que salir de su lugar donde vive, forzada por diversas circunstancias. En diferentes casos son diferentes las circunstancias, pero los obligan a salir, ahora sí, como dice, como mencionó Gabriel, a hacer éxodos auténticamente, es decir, no dos personas como en casos particulares de algún asilado político, sino grupos grandes, grupos muy numerosos de migrantes que tienen que irse a vivir a otro lugar. Y en el libro de Mormón, vemos esto justamente en esto de los fenómenos de los nefitas y los lamanitas, y particularmente de los que hacen las paces con el Señor, se arrepienten y se convierten, y tienen la necesidad de salir a otro lugar para evitar la persecución y los peligros que vienen con ello. Así que sí, sí hay mucho de dónde cortar. Sí, sabiendo que en la actualidad los proyectos editoriales dedicados al público infantil son mucho de atender estos temas, son parte de una agenda mundial también, eh, sobre el cuidado de la naturaleza, sobre todos esos temas, pero también mucho sobre el asunto humanitario. Y creo que es un muy, muy buen pretexto y causa que cualquiera de nosotros, si quiere meterse a escribir para los niños, puede abrazarlo desde las perspectivas que tiene. Y bueno, gracias a Gabriel por darnos esta. Yo sé que es una introducción porque uno empezando a hablar con él no para de recibir consejos y la verdad es grandioso. Entonces, ese era el comentario. Espero que cuando lo pueda escuchar, Chuy lo sepa y también lo quería compartir con ustedes. Y si me permite, sé que Griselda y Andrea tienen la mano, pero o para reforzar eso, lo que yo les decía de que en realidad los libros los compran los adultos para los niños. Y los adultos lo que están buscando es algo con contenido, entre comillas, ¿no? Algo que pueda edificar. Entonces, los temas que inquietan a la sociedad en la actualidad son los que los adultos les van a comprar a los niños. Entonces, sigue habiendo libros de cuentos de hadas, realmente fantasiosos, pero sí también vemos mucho de esto hoy en día, incluso para abordar temas. Yo vi un libro para niños, pero para niñas en concreto, que era sobre la menstruación, eh, ilustrado y todo. Entonces, realmente los adultos que los compran ven estos libros como un apoyo en su misión de formar a la siguiente generación. Sí, y gracias, Gabriel. Creo que vamos a escuchar primero, no sé quién levantó la mano primero, pero creo Griselda. Griselda y después Andrea, ¿les parece bien? Sí, buenas noches. Primero quiero pues aplaudirle a Gabriel por esta clase, por esta lección. Y bueno, no sé, van a escuchar un poquito de ruido aquí. Estoy frente a cerca de una ventana y hay mucho transporte. Pasa mucho auto cerca de la ventana. Sinceramente, o sea, yo aprendí mucho con esta clase porque yo escribí tres cuentitos infantiles, no los he publicado y de hecho me falta la ilustración, pero yo era como de escribir y algo así como que muy bonito y que enseñara algo. Pero yo en esta clase de Gabriel aprendí mucho y realmente pues la voy a volver a ver si está grabada la clase, la voy a volver a repetir nuevamente porque está genial esta clase, aprendí bastante. Nada más, Gabriel, me sacó el internet hace ratito y me quedé en la clave 3. No supe ya qué fue lo que mencionaste porque me sacó y me salí de la clase como unos 5 minutos. La clave 3 y las demás claves sí las tengo anotadas. No sé si luego la puedas mencionar nuevamente, Gabriel, Sí, claro. pero, La, ajá, la sí, clave 3 sí tenía que ver con y
Y a lo mejor si quieren les puedo hacer llegar la presentación, igual son imágenes nomás, pero por el grupo de WhatsApp, ahí lo vas a ver. Lo que es la clave 3 es que según el grupo etario suele haber ciertos temas que son más recurrentes. Entonces, por ejemplo, a partir de los 4 años empezamos a ver libros que hablan de los valores o de las emociones que uno siente. A partir de los 7 ya más aventuras, empezamos a ver personajes que forman parte de la familia del protagonista. De 9 en adelante empiezan a hacer aventuras con los amigos, y empiezan a aparecer las inquietudes que son más propias de los adolescentes. Entonces, y no es que no se pueda hablar de esas cosas con otros grupos etarios, sino que a partir de ciertas edades, ciertos temas empiezan a ocurrir con más frecuencia. Pero yo les mando el- la PPT para que les quede ahí. La convierto a PDF para quienes, porque es más fácil de mandar así. Sí, muchas gracias, Gabriel. Y nuevamente felicitarte por esta lección. Aprendí bastante y yo que se la voy a repetir porque sí, me gustó muchísimo cómo expresarse cada uno de las claves, los temas, bastante. Y no tenía yo conocimiento de todo eso. Yo nomás pensaba era escribir algo bonito para los niños y que aprendan algo. Pero ya abriste un panorama para mí mucho más amplio para poder escribir para los niños. Sería este mi comentario. Gracias, Gabriel. Muchas gracias. Y si nos queda tiempo al final, a lo mejor les puedo comentar algo sobre el tema de los ilustradores, porque puede ser difícil, pero al final sí queda tiempo. Ok, sí, sí, muchas gracias, Gabriel, Griselda. Y ahora vamos a escuchar a Andrea. Qué pena, mi señal está terrible. No me da para encender la cámara, pero bueno. En primer lugar, agradecerle a Gabriel por la lección y creo que esos puntos clave pues nos dan muchas luces, de pronto cosas que no habíamos considerado y que es importante tener en cuenta. A mí como maestra más que como escritora, me preocupa mucho la tendencia que tienen los niños que no son habitualmente lectores a buscar libros comerciales, ¿sí? Que de pronto tienen una presentación como con texturas, con formas, con lápices, con marcadores, como que buscan que el niño tenga interacción con el libro, lo que me parece maravilloso, pero que el contenido realmente pues no es literario, sino más bien comercial, ¿no? Tiene los típicos muñequitos de las series animadas o de Disney o de Pixar, y realmente pues los diálogos son mínimos y es más ilustración, y de pronto sopas de letras, actividades para completar que realmente una historia o bueno, que realmente un texto como tal. Eh, y, y al trabajar con los chicos en producción textual, también suelo percibir que los personajes y que las historias que ellos cuentan son muy similares. Un poco lo que tú decías de que por grupos etarios empiezan a salir temas específicos y sale también la producción textual, ¿no? Entonces, siempre son superhéroes, siempre son personas de la familia o siempre son los mismos animales, como que para ellos es difícil romper eso que han leído y escribir otras cosas. Y también lo es para mí, por ejemplo. Me imagino que para todos, pensar cosas distintas que escribir para ellos. De manera particular, a mí me interesa de pronto escribir un poco. Yo quisiera escribir un poco de misterio para niños, eh, y quisiera hacer algo de cómics, pero no tengo muchas referencias. Entonces aquí es donde va mi pregunta. Si de pronto Gabriel tiene por ahí algunas recomendaciones de algunos autores o algunas obras que pudieran ilustrarme en ese camino. Muchas gracias. Sí, gracias, Andrea. Eh, Primero, antes de llegar a las recomendaciones, es un problema social que va más allá de lo que podemos resolver o siquiera analizar en este momento, pero es cierto, o sea, la principal fuente de consumo
para los niños en este momento de entretenimiento ya no es salir a jugar con los amigos, ya no es leer, ni siquiera es ver tele, es prenderse un electrónico. Y están con ese brain rot que le llaman, ¿no? Que es el tralalero, tralala y el Skibidi Toilet y entonces, y todos consumen lo mismo, porque se empiezan a compartir entre sí, entonces todos consumen lo mismo y lo que sea que produce, lo que en ese momento venda, si es superhéroes o es lo que sea, eso es lo que están todos consumiendo. Pero ese es un problema demasiado complejo, porque va más allá de lo que podemos hacer nosotros, ¿no? Entonces, creo que la parte que podemos hacer nosotros para resolver eso es poner alternativas en el mercado de las ideas. No podemos evitar que una corporación como Disney le llene el mercado de libros de Moana, este, pero, pero sí que podemos contar relatos de, no sé, de la que sea la Moana de nuestro país, de nuestra cultura, que tiene algo que aportar más allá de una aventura interesante, ¿no? Entonces, sí, entiendo tu inquietud. Cada vez todo el mundo lee menos, y eso incluye también a los referentes de los niños que no leen y entonces les ponen menos. Eh, Luego, súper importante, y que menos mal que lo mencionaste, porque lo iba a mencionar yo y se me olvidó. Eh, para hacer esto, uno tiene que buscar modelos. En mi caso, yo no me animé a escribir el primero de estos libros, sino, para que entiendan, todas las noches yo a mis hijas, cuando tenían cierta edad, les leía un cuentito antes de irse. Eh, Algunos comprados, otros prestados, sacados de la biblioteca, encontrados en internet, pero todas las noches había un cuento diferente. Entonces, claro, ya cuando uno llevaba 200, 300, 400 cuentos de estos leídos, empieza a reconocer patrones, cosas, bueno, y de querer ensayar, ¿no? Pero el asunto es ese, que uno tiene que encontrar modelos a los cuales aspirar. Y esto con toda la literatura, no solo con la literatura infantil. Eh, pero sí que vamos a encontrar ciertos autores, cierta forma de narrar que nos va a resultar particularmente eficaz o interesante y ya leemos no como leyéndole a un niño, sino con espíritu crítico, ¿no? Ah, qué interesante, cómo manejó esto, ¿no? Me gusta esto que hicieron acá con la ilustración, entonces podemos hablar con nuestros ilustradores, y estaría buena alguna cosa así como esto acá, etcétera, ¿no? No por plagiar, sino por ese proceso de imitación, etcétera, que es parte de aprender a escribir. Entonces, sí, si queremos hacer cómic, tenemos que estar leyendo cómics, ¿no? Y si queremos escribir cierto tipo de libros para niños o para cierta edad, tenemos que leer mucho de eso y leerlo con espíritu crítico. Entonces, en cuanto a los autores, en concreto, yo creo que depende de eso, ¿no? De cuál es la edad y cuál es el tipo de libro que se está pensando que se quiere escribir. Yo todos los que puse en esta presentación son autores que he leído, que me han parecido interesantes. Entonces, bueno, ahí hay algunos ejemplos, pero claro, no es lo mismo un libro del doctor Seuss que porque eso tiene una rima, o sea, eso es música, uno cuando lo lee bien traducido, porque hay traducciones más o menos, pero cuando está bien traducido, uno escucha la musicalidad que hay ahí, ¿no? El ritmo, Entonces, depende también del tipo de texto que nos interese crear. Pero a lo mejor es una conversación que podemos llevar. Andrea, si pudieras en el chat delinear tal vez un poco cierto perfil, podemos, no solo yo, sino entre todos, aportar algunos títulos que sería interesante ver y rever, si les parece. Sí, claro que sí, voy a intentar describirlo lo máximo posible. Y bueno, y ese interés ha surgido de la interacción con los niños y de ver cómo les encantan las historias misteriosas y cuando tienen
y cómo eso de pronto les llama la atención y les roba un poquito el interés en esos títulos comerciales de los que estaba quejándome. Y también encontré una sobrinita eh, que hace cómics increíbles, tiene 9 años, pero son impresionantes, o sea, sus textos discontinuos están cargadísimos de todo, de humor, de sátira, de no sé cómo lo consiguió y me causó demasiada curiosidad, porque aparte de que ilustra espectacular, yo creo que sería la ilustradora perfecta para mis libros de literatura infantil. Aparte de eso, logra contar unas historias muy divertidas y los niños que les he mostrado las creaciones de ellas, pues les ha parecido muy interesante y han intentado buscar. No, nunca he hecho el ejercicio de escribir textos discontinuos, así que creo que es un reto chévere para iniciar. Y bueno, más o menos por ahí es lo que quisiera, tal vez misterio para niños de unos 7 años en adelante, que puedan leer por ellos mismos, que tengan ya desarrollado el proceso lector y cómics también, más o menos para esas edades. Sí, los de Olivia que menciona Rafael son muy interesantes. En cuanto al cómic, de hecho, algo que está, quiero alentarte a que explores eso, porque le gusta mucho la estética del cómic a los niños en la actualidad. Creo que es un poco influencia de que el género de superhéroes se puso muy en boga y la cultura japonesa a través del anime, etcétera. Entonces, la estética del cómic es algo que les capta la atención. Por eso yo decía, la parte escrita es solo la mitad del álbum ilustrado. La otra parte es súper importante también, porque por más bien escrito que esté, si no les capta la atención visualmente, no lo van a leer. Entonces sí, es algo que hay que prestarle atención también. Creo que también, no sé si por ahí había visto la mano de Eduardo levantada. Yo había levantado la mano. Sí, sí, adelante. Estaba, bueno, primero también creo que me dio bastante de dónde agarrar aquí Gabriel para el desafío que viene del cuento. Me abrió muchas posibilidades. Y fíjense que algo muy curioso que, que me topé hace unos, no sé, 8 años, creo, 9 años. No sé si alguien aquí ha visto la serie The Office. Y sale uno de los creadores para la versión en Estados Unidos. eh, Se llama BJ Novak y él escribió un libro de cuentos, pero este cuate hizo todo lo contrario porque el libro se llama El libro sin imágenes, The Book with No Pictures. Y entonces es un libro como para niños de 5 a 10 años, pero ha sido un fenómeno porque es 100% humor. Entonces yo lo compré y siempre que lo leía con niños era un hit, era un éxito porque es algo súper absurdo, súper, este, que cuando lo lee un adulto, a los niños les da mucha risa porque dice puras incoherencias, los hace ver al adulto como, lo pone en situaciones el libro, ¿no? Y el tema del libro es que el libro no tiene imágenes. Entonces, se me hizo muy curioso y creo que la manera en que mueve este concepto le ha dado ese éxito, ¿no? Está muy curioso. Ahí se los voy a poner en el grupo. Pero creo que esto que compartes, Abel, nos dice que hay realmente, hay un mercado muy grande allá afuera y necesitamos nosotros saber cómo llegarles, ¿no? El concepto de la ilustración a mí también se me hace complicado, pero siempre hay alguien que sí sabe, ¿no? Entonces, me gustó mucho los que compartiste, hubieron dos ahí que me encantó la estética y todo, como que va con lo que a mí me gusta. Entonces, yo creo que también ahí, me imagino que hay una tarea de buscar precisamente eso que a ti te hace clic, pero no sé si de parte del ilustrador él se adapta siempre a lo que tú le dices o cómo funciona, ¿no? Esa es la única duda que me quedó. ¿Cómo es la mancuerna Entonces, ahí, no? sí, perdón. Em, sí, entonces, en cuanto a la ilustración,
esta es una parte tal vez ya más hacia la creación del producto, que es cómo trabajamos con el ilustrador. Los ilustradores, que son solo ilustradores y no escritores, ¿no? Pertenecen a otro mundo. Visualmente, o sea, son creadores visuales, entonces ven cosas que nosotros no vemos. Y tienen a veces ideas geniales. Lo primero que yo diría es que hay que tener una buena relación con quien sea que ilustre nuestro texto, eh, porque se va dialogando, ¿no? Entonces, lo primero que hacen los ilustradores es, eh, bueno, hay dos cosas. Primero establecen el tono, la paleta de colores, todo eso se va a derivar de lo que uno converse con el ilustrador del tipo de texto que es, a quién va dirigido, el tono del texto, todo eso acompaña, ¿no? Entonces, hay que tener inicialmente esas conversaciones. Este cuento es sobre tal cosa, eh, para niños de más o menos esta edad, eh, la idea es que sea, por ejemplo, un misterio, que tenga pequeñas pistas entonces, y luego se entra en una conversación. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. En este libro que está por salir, hay al final de son 4 historias, y al final de cada historia hay un circulito donde sale, en este caso, Parley P. Pratt, haciendo un comentario sobre lo que se acaba de contar. Bueno, esa idea fue algo que surgió precisamente de un diálogo con el ilustrador de cómo podemos hacer que sea más dinámico, no sé qué. Y yo le digo, ¿qué te parece si ponemos a Parley Pratt en algún rinconcito así como, y tal cosa, ¿no? Y entonces, bueno, lo puso dentro de un circulito y entonces todo eso se va conversando, se va dialogando, em, pero antes de que, la ilustración viene después de la creación del texto. Entonces, primero se hablan estas cosas generales, se crea el texto, ya mientras uno crea el texto, o sea, uno tiene que describir lo que yo les decía del protagonista, tiene que describir muy bien al protagonista, porque el ilustrador va a bocetar al protagonista y a otros personajes antes de hacer cualquier ilustración. Y va a hacer los bocetos y te los muestra, ¿no? Esto así, así, y se conversa, eh, el tipo de ropa que usa, etcétera, pero no va a dibujar absolutamente nada más allá de los bocetos hasta que esté el texto entero. Entonces uno tiene que crear el texto entero, no tiene por qué estar perfecto, pero sí que no tenga cambios mayores una vez que uno le da el texto, porque cuando llega el texto, el ilustrador crea un storyboard, como en las películas. Ellos le llaman mood board, porque la idea es que capte cómo se siente el libro, ¿no? Y donde ponen en cada página lo que habrá. Entonces, yo cuando he escrito los textos, sabiendo, uno tiene que tener en cuenta cuántas páginas va a tener el álbum. Y entonces, sabiendo el número de páginas, que siempre tiene que ser un múltiplo de 8 porque es la cuatrilla que se dobla, ¿no? Entonces son siempre 8, 16 y así sucesivamente. Eh, y hay que contar que las primeras, normalmente el texto empieza en la página 6, y va a haber una carátula y va a haber los datos legales y todo eso. Pero yo me divido, eh, agarro un documento Word y lo parto en páginas, página 1, página 2, página 3, y voy creando el relato según lo que aparece en cada página, según lo que yo me imagino que va a salir en cada página. Y luego se lo paso a los ilustradores y ellos agarran eso y lo desbaratan completamente. Pero, por ejemplo, yo tengo texto dividido en 2 páginas, lo ponen todo en uno para hacer una página doble. O lo que yo visualicé como una página doble lo parten en 2 y hacen 2. Pero está bien, la división de páginas para mí es para ayudar a orientarme a mí y dividir el texto de forma equitativa a lo largo de la cantidad de páginas que sean. Eh, entonces, la clave es tener una buena relación con ellos y un diálogo abierto, porque te van a mandar, cuando empiecen a bocetar ya las páginas, te las van a mandar. Esto así, es así, es así, antes de ponerse a pintar, y casi todo lo hacen digitalmente hoy por hoy. Entonces, sí, hay un diálogo abierto constante. Ahora,
Lo otro, hay dos cosas que van de la mano. Primero, ¿cómo se le paga al ilustrador? Hay dos modelos. Uno es de frente. Uno contrata a un ilustrador para que ilustre. Y te voy a pagar tanto por ilustrar mi libro. Y ya está. Eh, Ese es un modelo, por ejemplo, que sigue mi coautor. Él contrata a su ilustrador, le paga, eh, normalmente se paga una parte antes de empezar y una cuando se termina, pero bueno, todo eso se dialoga, se pone por escrito, y se le paga y luego se ilustra y ya está. En eso hay una cesión de derechos, ¿no? Porque luego uno queda con los derechos para... Ok. El otro modelo es decir, quedar con el ilustrador que va a ser en base a regalías, es decir, vamos a hacer este proyecto juntos, lo vamos a presentar a una editorial y luego la editorial nos paga regalías en base a las ventas. Si uno lo hace así, normalmente los ilustradores no ilustran hasta que está el contrato con la editorial, porque no van a ilustrar un libro entero que después va a quedar juntando polvo. Entonces, lo que hacen es bocetan a los personajes, crean el mood board para que la editorial pueda verlo, cómo se van a ver los personajes, la paleta de colores, etcétera, pero no se ponen a ilustrar hasta que la editorial se compromete a publicar el libro y ahí los derechos los retiene la editorial, y paga regalías. Entonces, esos son los dos modelos. Esto ya es más la parte eh, del negocio, ¿no? Y luego, en cuanto a cómo conseguir, esto es lo que yo les quería comentar, cómo conseguir el ilustrador. Hay también dos posibles vías. Uno es a través de los contactos de uno. Eh, Cuando nos empezamos a mover en el mundo de los escritores, inevitablemente nos topamos con ilustradores. Con ilustradores miembros de la iglesia o también con ilustradores por fuera. Entonces ahí uno va creando sus propios contactos, y llega a la persona que quiere ilustrar. Yo trabajo con dos ilustradores, una la conocí, yo y mi señora la conocimos al azar, en un contexto que nada tenía que ver, este, y el otro lo conocí a través de un escritor que ya había trabajado con él. Este, y entonces son las dos, esa es una vía, contactos, ¿no? A quién conozco, que conozco, etcétera. La otra vía es, hay sitios web donde los ilustradores ofrecen sus servicios. Y esto es más para el ilustrador que uno le va a pagar de frente por hacer la ilustración, ¿no? Donde ofrecen sus servicios, ahí tienen su carpeta de trabajos, uno puede ver exactamente qué han publicado, qué no, cómo ilustran. eh, entonces, esa es una vía muy útil porque es un poco como que hay un mercado de ilustradores que ofrecen su trabajo, uno va, se fija, investiga, cuál le conviene, cuál no, cuál le gusta, cuál no, y luego se contacta y es una transacción como cualquier negocio, ¿no? Yo busco este servicio, tú lo ofreces, tú, y procedemos desde entonces. Pero cual sea la vía que se escoja, es importante tener una buena relación y una comunicación constante con el ilustrador a lo largo del proceso. Así que bueno, creo que contesté y si no, bueno, ahí me dicen. Muchas gracias. Sí, gracias, gracias Gabriel, Eduardo, por la pregunta. Creo que Rafa tenía su mano levantada. Sí, sí, gracias. Voy a hacer este comentario en sustitución de los anuncios, o que ahora los anuncios en realidad son muy pocos. Bueno, básicamente eh, no hay tantos anuncios que no sean lo mismo de que estamos para ayudarles. Pero hablando de la ilustración, yo quería hacer algunas notas también al calce. Yo sé que muchos de nosotros somos muy entusiastas, que de repente tenemos muchos talentos y nos vamos a sentir algunos impulsados a ilustrar nuestras propias obras. Yo les recomiendo que evitemos esa tentación por lo menos cuando estamos iniciando. Si no somos, si no somos profesionales de la ilustración, no lo hagamos, de verdad. Em, Nos va también a desgastar y posiblemente nos estemos como que poniendo un pie
que nos impida alcanzar, digamos, nuestras metas, de que alguien nos contrate, de que nuestro libro, este, pues tenga éxito. Los enfoques de los que habla Gabriel, que el ilustrador profesional tiene, de verdad, uno no los tienen ellos. Y por muy extraño, por muy difícil que sea asumir el asunto de que hay un costo que pagar, ya sea que la editorial lo haga o que uno mismo lo haga, por ejemplo, para esta convocatoria de la que estamos hablando, de lo de Valladolid, lo que está sujeto al premio es el texto, pero dice que una vez que el texto esté, que el que haya ganado el premio sea, va a ser recibido el texto y se tiene que recibir también el material gráfico, es decir, el escritor ganador va a tener que presentar tanto el texto como el material gráfico, es decir, habrá tenido que mandar generar. Y bueno, esto es algo muy peculiar, yo nunca lo había visto en una convocatoria, eh, pero bueno, así es. Al respecto de los estilos gráficos, yo sí quería comentar que me resultó muy interesante hace poco que estuvimos en unas actividades de una feria de libro infantil aquí en la Ciudad de México, que fue la Feria de Libro Infantil y Juvenil que tuvo lugar aquí en la Feria de Chapultepec. Em, eh, Tuvimos la oportunidad de acudir a una presentación de los libros ilustrados, de unos álbumes ilustrados de una ilustradora. Lamento no recordar ahorita su nombre, pero ahí estuvo mi hijo que está, acudimos porque a él le gusta mucho la ilustración, él dibuja, él quiere dedicarse, a eso. Y nos sorprendió que algunas personas cuestionaban a la ilustradora porque sus dibujos no respetaban las proporciones anatómicas de la realidad. Que si los ojos de la niña que protagonizaba uno de sus álbumes tenía los ojos desproporcionadamente grandes, que si las orejas no eran tan grandes como debieran ser, que si las manos no eran del mismo largo, que si tenía los dedos no tan detallados como tenía su nariz. Y sinceramente yo nunca había escuchado cuestionamientos de esos que dijeran que no correspondían con la realidad, la forma en que en que ella en particular, y luego lo mencionaron, es que luego vemos que muchos, los que ilustran, ponen cosas que no son así como la realidad. Bueno, no quisiera tener que explicarlo así, pero me pareció muy triste porque no se trataban de ilustraciones de un manual de anatomía. Hay una propuesta estética, hay una apuesta estética, hay una propuesta también técnica en el trabajo del ilustrador, y obviamente también va a venir eso. Y no, bueno, no vayan a esperar. Este es uno de los riesgos que corremos si queremos nosotros ser los mismos ilustradores de nuestra propia obra, o si lo asignamos a las personas equivocadas, o si lo estamos haciendo solamente con nuestra mentalidad. A lo mejor sentimos que un personaje que nosotros creamos tiene la cabeza demasiado grande y el cuerpo muy pequeño. Bueno, así es como se ilustran normalmente a los niños, porque forma parte como que de una especie de pacto del ideario y del imaginario, y funciona. Y bueno, no sé ustedes, pero yo nunca tuve problemas con ver este tipo de ilustraciones así, o verlos en los libros, o verlos en las pantallas, como para cuestionarme por qué. Digo, después de muchos años uno empieza a decir, bueno, ¿por qué casi ninguno de los dibujos animados tienen 5 dedos? Solamente tienen 4, a veces hasta menos. Pero en realidad eso llega en algún momento en el que te pones como que a fisgonear demasiado, ¿no? Lo digo y puede que parezca como tonto o una obviedad o algo aburrido. Yo no sabía que sí podía ser incluso molesto para cierto tipo de personas, o de cierto tipo de públicos, o cierto tipo de percepciones, darse, tener que mirar a una niña que va volando, por mucho que le digan que está soñando con volar, a una niña que va, no sé, que está flotando en el espacio, que se está acercando a una estrella, por mucho como si tuviera que respetar todas las leyes de la física, en ese relato en particular. Entonces, es parte
de una convivencia que tiene que existir y de un acuerdo y de la apertura de mente de la que hablaba Gabriel. Nos vamos a encontrar estos y otros temas en los cuales vamos a tener que ir platicando, aprendiendo y desaprendiendo cosas sobre el trabajo que se va a hacer acerca del texto que nosotros vayamos creando. Rafa, puedo mostrar, para recalcar lo que estás diciendo. Sí, súper importante, por favor, a menos que tengan formación como ilustradores profesionales, no traten de dibujar ustedes esto. Por más bonito que su cónyuge les diga que dibujan. El, Les voy a mostrar cuando el primer libro, nosotros con la ilustradora armamos una propuesta editorial y lo mandamos a un montón de editoriales y solo recién la última lo aceptó. Un montón de editoriales nos dijeron que no. Pero les voy a mostrar la propuesta para que vean lo que aporta un ilustrador profesional. Que yo, por más bonito que dibuje, si no soy profesional no puedo. Entonces, si me permiten, voy a compartir la pantalla. Esta es la propuesta que mandamos, en este caso, a Ediciones de la Banda Oriental. Ellos no publicaron el libro, pero bueno, formó la base de las propuestas que hicimos llegar, ¿no? Entonces, nada de esto lo puedo dibujar yo. Eh, Observen obra, la obra, una sinopsis, luego un poco de cada uno. Estos diseños así los hizo ella. Yo, a mí no se me ocurre diseñar así una hoja, ¿no? Pero como ella sabe de ilustración, y observen que aquí, en la parte inferior izquierda, salen los bocetos. Ella no puso los bocetos en la propuesta, estos son los bocetos que me mandaba a mí. Me decía, mirá, yo me imagino el personaje así, asá, etcétera. Entonces, lo que yo les decía de que van bocetando, o sea, hay un proceso creativo que no es abrir la página y dibujar lo que me parece que tiene que haber. Hay todo un estudio que hacen ellos. Antes de hacer el primer dibujo, ella agarró, por ejemplo, y para hacer los bocetos, los hijos eran más o menos de la edad de los personajes y los vistió como los personajes, y dibujaba, bocetaba con los hijos disfrazados, ¿no? Entonces, bueno, la descripción del mercado, lo que sería el texto, ven lo que yo les digo de la división de páginas. Eh, pero luego, este es como el storyboard o el mood board, ¿no? Que hizo ella, que también, o sea, tienen una visión de cómo orientar, por ejemplo, fíjense en las páginas 14 y 15, que son muy diferentes a las 16 y 17, de cómo orientar las imágenes, el texto, eh, y luego, entonces, ella hizo esto y después ilustró 2 o 3 páginas nada más, solo como muestra de la propuesta, ¿no? Y de hecho, cuando salió el libro, no terminaron siendo estas, las volvió a ilustrar, pero son muy parecidas, porque ella había... Pero o sea, ella hizo un estudio, todos estos edificios acá son reales, son lugares reales. Este, acá bueno, acá no tengo, pero tiene una con el caballo que lo que hizo es, le puso un caballito al hijo y que se subiera el hijo arriba del caballo. Y entonces, esto acá, por ejemplo, de partir esta página en dos, de cierta dinámica del movimiento, acá el mirar atardecer, todo eso, los colores, las proporciones, todo eso está en la mente de los profesionales, no de nosotros, a menos que también seamos ilustradores profesionales, ¿no? Entonces, sí, solo lo menciono para machacar este punto de que a menos que tengamos la formación, no caigamos en la tentación de decir, no, pero me gusta dibujar, dibujo muy bien, creo que lo puedo hacer bien, porque no, si no está bien ilustrado, es como un torpedo, ¿no? O sea, ese libro muere si no tiene ilustraciones acorde al texto. Y no los hagan en Mid Journey ni en las inteligencias artificiales. En serio, no, no, no. Perdón por insistir, pero no. Escriban, dedíquense a escribir. Sí, muchas gracias.